¿Correcto? ¿Está bien? Todo epitelio se caracteriza por tener siempre una membrana basal. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Y luego tiene su capa de células. Disculpen la exageración, pero es para que lo puedan ver, ¿ya? ¿Perfecto? Entonces, cuando te hablan de la zona vasolateral, vas a reconocer esta parte. ¿Por qué? Porque a nivel del vaso lateral vas a tener las diferentes uniones intercelulares. Por ejemplo, las famosas uniones intercelulares, que por ejemplo que van a unir la célula a la membrana basal, y las famosas uniones intercelulares que van a unir la célula a la matriz extracelular. ¿Correcto? Mediante estructuras que tú vas a leer en tu libro Gardner, que son las famosas proteínas llamadas tonofilamentos. Tonofilamentos. ¿Correcto? Entonces, ya sabes bien cuál es la parte vaso, o sea, lado basal, lateral. Vaso lateral. ¿Clarísimo? Clarísimo. Y en el lado apical tienes que pensar en esta parte. Por ejemplo, en ese lado apical, ahí encuentras las famosas uniones GAP o uniones herméticas. Proteínas integrinas, caderinas, ¿correcto? Dependientes de calcio, no dependientes de calcio, ¿correcto? Con fuerzas de cizallamiento o no. En las que se unen membrana basal, membrana extracelular, vas a encontrar términos como los famosos hemidesmosomas, ¿correcto? O vas a encontrar que hacia un lado hay un hemidesmosoma y hacia el otro lado hay el otro hemidesmosoma, que en conjunto forman el famoso desmosoma. ¿Correcto? Con sus diferentes proteínas, desmoplaquina, desmoglobina. Esa es teoría. No me importa mucho ahondar en eso porque eso es teórico. Pero es algo que tú tienes que saber para poder entender. Dentro de las otras uniones extracelulares, o perdón, intercelulares, que vimos las zonas GAP, las zonas occludens, ¿cierto? Las que unen membrana basal, las que unen membrana extracelular. Existen otras que unen las células mediante canales iónicos. Y hay unas proteínas que se llaman las conecticinas, que generalmente son tubulares en número de 6. Qué feo. Así. ¿Correcto? Es como si lo estuviéramos viendo de frente, la conexión entre célula y célula. Esas conexiones generalmente sirven para transporte de iones. Transportan iones. ¿Correcto? Iones. Doctor, ¿y dónde encuentro eso? ¿Para qué me sirve el transporte de iones? Me sirve, doctores, para... Me sirve para, por ejemplo, en nuestro corazón existe el tejido muscular cardíaco, ¿verdad? Estriado cardíaco, ¿cierto? Cierto, doctor. Y ahí se tiene que contraer el corazón. Y el corazón se contrae por partes o se contrae como un todo. Les pregunto, ¿qué creen ustedes? Se contrae como un todo, como un sin sitio. Así lo vas a leer en el libro Gardner. Cuando lleves, esto ya lo aprendes en estructurados, pero tengo que explicarte desde ahorita porque son uniones intercelulares. Que son los famosos, esas uniones sirven para transportar iones, como sodio, como calcio para la contracción muscular. Entonces tiene que haber esa conexión de transporte iónico. ¿Para qué? Para que las fibras musculares se despolaricen mediante el sodio y se puedan contraer mediante el calcio. Y tiene que haber esas uniones exclusivas con las 6 proteínas conexinas para que ese tejido muscular cardíaco se contraiga como un todo, como un sin sitio. ¿Se entendió? Y ahí están los famosos discos intercapulares o cuerpos lamelares. ¿Correcto? ¿Facilito? Facilito. Entonces, un epitelio se llama epitelio porque es un conjunto de células que siempre se une a una membrana basal. Y eso va a determinar si se une en una capa, o 2 capas, o 3 capas. Si solamente hay una sola capa de células, el epitelio siempre será simple.
por el número de capas, ¿cierto? Siempre será simple. Si hay de 2 a más, se llamará estratificado. ¿Correcto? Facilito, facilito. Por el tipo o forma celular del epitelio, habrán las células planas. ¿Correcto? Por ejemplo, si lo queremos ver en una sola capa, que sería un plano simple. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el endotelio de los vasos sanguíneos, por ejemplo. ¿Dónde podemos ver un epitelio simple? En los alvéolos pulmonares. Epitelio simple plano. ¿Por qué tiene que tener o ser de qué nos sirve de que haya un epitelio simple plano? Porque básicamente va a ser para transporte de sustancias. Y cuanto más plano, mucho mejor, porque va a ser más fácil el transporte de sustancias. En el caso del pulmón, ¿qué va a transportar? El alvéolo pulmonar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ocurre en el pulmón? ¿Qué ocurre en el pulmón? Intercambio gaseoso, hematosis. Entonces, necesitas un epitelio plano para que pueda difundir los gases. En el epitelio plano de los vasos, ¿tiene que servir? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque tiene que difundir, por ejemplo, nutrientes, oxígeno para los tejidos, recibir CO2, tiene que dejar glucosa. Entonces, esas moléculas tienen que transportarse a través de epitelios. Y mientras ese epitelio sea plano, va a ser mucho más fácil su transporte. ¿Se entiende? Yo lo que quiero es que no memorices, sino que le veas la función. Por eso el curso se llama estructura y función. ¿Sabes cómo funciona? ¿Sirve para qué sirve? Entonces ya entiendes el porqué de las cosas. Y si entiendes el porqué de las cosas, no necesitas memorizar. Solamente lo aprendes, porque ya sabes por qué son. ¿Correcto? ¿Bacán? Bacán. Luego, si esa célula se pone más rechonchita, tenemos unas células cúbicas. ¿Correcto? O células cuadradas, cúbicas. Entonces, si tenemos una sola capa de células cuadraditas, podemos encontrarlo ¿dónde? En tiroides, un epitelio simple cúbico. ¿Correcto? Si por ejemplo por ahí tiene algunos accesorios las células, como microvellosidades y qué sé yo. Si por ejemplo encontramos un epitelio cúbico con microvellosidades que sirve para absorción, es el famoso ribete en cepillo. ¿Dónde lo encontramos eso? En el túbulo contorneado del nefrón. ¿Y por qué, doctor, en el riñón? Porque el riñón hace absorción y reabsorción de sustancias y necesita ese ribete en cepillo. ¿Se entiende? ¿Qué sustancia, doctor? Sodio, agua, calcio, fósforo, urea, iones bicarbonato. ¿Se entiende? Potasio. Hay un gran intercambio de células. Entonces, el aumentar su epitelio con esas microvellosidades le ayuda un montón. ¿Se entiende? Porque en el riñón hay un gran intercambio de células que básicamente sirve para la purificación de la sangre, como bien lo saben. Muy bien. Pero ¿qué pasa si encuentras un montón de células cúbicas? Ah, mira, encuentro más de una capa de células cúbicas. Ah, entonces tengo un estratificado cúbico. ¿Y dónde puedo encontrar un estratificado cúbico? En el ovario. El ovocito, y eso lo vamos a ver en la última unidad, pero te voy adelantando. En el ovario vamos a encontrar el ovocito rodeado de células, ¿cierto? Y eso va a ser pues células cúbicas. Las tecas, teca interna, externa y la famosa granulosa. Ahora, ¿todas están unidas en la membrana basal? No, porque tiene estratos. Solamente el estrato basal está unido hacia una membrana basal y las demás están de ahí de montón formando la pared. Por eso tendrás un poliestratificado cúbico en el ovario. ¿Qué pasa si hacemos crecer un poquito más la célula? Ya se va al cilíndrico, que generalmente el cilíndrico siempre suele ser un epitelio simple. ¿Correcto? ¿Dónde lo encontramos? Célula alargada, con un núcleo bastante basal, hacia la parte más basal, ¿no? Hacia abajo. ¿Dónde lo encontramos? Tejido o sistema digestivo. Intestino delgado, intestino grueso, ¿cierto? Podemos encontrarlo, por ejemplo, en el epitelio del útero, principalmente del cuello del útero, principalmente, ¿qué cosa? El endocervix, ¿correcto? Muy bien. Perfecto. Y luego tenemos un epitelio bastante particular, un epitelio que a veces está plano o a veces está cúbico, o perdón, cilíndrico. Es el mismo epitelio, pero a veces lo encuentras plano o a veces lo encuentras cilíndrico. ¿Y cómo es ese, doctor? Ah, pues es el famoso urotelio o epitelio de transición. ¿Qué se caracteriza? Por ejemplo, en la vejiga
tenemos el epitelio de transición urotelio. Y doctor, ¿y cómo en la vejiga encontraremos ese epitelio de transición que lo encontremos plano, por ejemplo? Cuando la vejiga está recontra llena y recontra distendida. Pero, doctor, por ejemplo, doctor, quiero ir al baño, no aguanto ya listo. Vas, haces el vaciamiento de vejiga y ese epitelio dejó de ser plano y se convierte en cilíndrico. Entonces, dependiendo la situación en la que este epitelio se encuentre, puede pasar de uno a otro. Y por esa característica se llama urotelio. ¿Se entiende? ¿Tienes que memorizarlo? No, papaya. Lo cuento como un cuento, ¿sí o no? Más papaya. Papayita. Facilito. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Y por ejemplo, si encontramos varias capas de células planas, ahí encontramos un poliestratificado plano, ¿verdad? Varias capas de células planas, poliestratificado plano. Y va a diferenciarse de lo que es piel y de lo que es mucosa. Piel, vamos a encontrar poliestratificado plano con queratina, con estrato córneo, ¿correcto? Y las mucosas va a también ser un poliestratificado plano, pero sin queratina. ¿Se entendió? Y dentro de la piel vamos a ver una piel que es gruesa y una piel que es delgada. ¿Y cuál es la diferencia principal? Que en la piel gruesa sí encontramos un estrato lúcido y en una piel delgada no. Es más, en la piel delgada vamos a ver que el estrato córneo son finos hilos de queratina que se van descamando, pues, porque sabes que hay una demora aproximadamente 28 días todo lo que es la regeneración de los diferentes estratos de la piel. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Muy bien? ¿Sí? ¿Sí? 28 a 30 días aproximadamente. ¿Se entendió? Bacán. Los conductos de las glándulas. Podemos encontrar conductos de las glándulas con epitelio simple cúbico o biestratificado o estratificado cúbico, dependiendo del tipo de glándula. Glándula sebácea, por ejemplo, una glándula del páncreas, una glándula de la próstata. Entonces vamos a ver diferentes epitelios dependiendo el tipo de órgano y el conducto en el tipo de las glándulas. ¿Correcto? ¿Papayita, doctores? Papayita. Mira, te acabo de hacer una clase teórica, bien chiquitita, pero con la pepa. Yo estoy aquí para darte la pepa. Tú amplías con tu libro hogar. ¿Correcto? Correcto. Muy bien, entonces. Dicho esto, necesito que una persona de ustedes... otra cosa. Durante la sesión práctica está totalmente prohibido hacer algún tipo de grabación, ya sea de video